Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada audiencia, hermanos, amigos, que miércoles a miércoles estamos pendientes de esta transmisión. Damos gracias al Señor por permitirnos poder llegar hasta este momento, hasta este día, esta hora específica, con salud y poder continuar con nuestras meditaciones. Aleluya. También agradecemos a cada uno de ustedes que están ahí pendientes, escuchando la palabra del Señor. Queremos agradecerles también por sus oraciones para este ministerio, para esta iglesia. Y gracias, esas oraciones llegan hasta nosotros. Gloria al Señor. Quisiéramos comenzar la meditación y quisiera invitarles a que vayamos a la palabra del Señor, a Job, al libro de Job en el Antiguo Testamento, y vamos a buscar el capítulo número 28 y vamos a leer también el versículo número 28. Así de que les invito a que busquemos el libro de Job. Como dije, está en el Antiguo Testamento y vamos a leer capítulo 28, versículo 28. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Gloria a Dios. Vamos a repetirlo una vez más. Y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial y les invito a que cierren sus ojos y levantemos nuestras manos al cielo y digamos al Señor: Señor y Padre amado, que estás en los cielos una vez más. Estamos delante de tu bendita y santa presencia, Señor, adorándote, bendiciéndote, glorificando, Señor, tu santo nombre. Señor, tú eres digno de toda gloria, de todo honor, de toda adoración, Señor. Oh, Señor amado, tú eres digno, Señor, de que entreguemos todo nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida a ti, mi Dios. Oh Padre bendito, recibe las alabanzas, recibe la gloria de tu pueblo, Señor, de aquellos que están en este momento clamando, dirigiéndose a ti. Señor, queremos suplicarte, Padre amado, que en la meditación de esta palabra, Señor, seas tú hablándonos, seas tú dirigiendo mis pensamientos, Señor, seas tú dirigiendo, Señor amado, cada palabra, Señor. Oh Dios, reprendemos al enemigo, cualquier estorbo del diablo, Señor. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Señor, pedimos que apartes lo humano, Señor, que quites lo del hombre. Y que seas tú, Señor, hablándonos en esta hora, Señor. Señor, en tus manos de amor nos abandonamos. A ti sea la gloria, Señor, y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, el tema que le hemos puesto a la meditación de esta hora es un tema bastante interesante. Dice: ¿es Dios nuestro amigo o enemigo? Algo en qué pensar, porque muchas personas y muchas ciudades, pueblos, naciones, lenguas a nivel mundial se adjudican de que Dios es amigo de ellos. Y por ejemplo, si a una persona le va bien en la vida y tiene muy buenos beneficios,
viene él y dice, o ella dice, oh, es que Dios está conmigo, Dios me ha bendecido. Podría hasta él mismo decir, soy amigo de Dios porque todo me va bien, no hay nada que me ocurra mal. De igual manera, podemos ver personas que quizás se ganaron la lotería o consiguieron un trabajo muy remunerado e inmediatamente se lo atribuyen a Dios y dicen, bueno, me gané la lotería o me conseguí este trabajo remunerado porque Dios me ha bendecido, porque Dios es amigo mío y Dios está conmigo y es Dios quien me está proveyendo toda esta bonanza económica. De igual manera, hay, ¿cómo decirles? Personas que tienen sus propios negocios y si quizás el negocio les prospera y el negocio va muy bien o viento en popa, como se sabe decir, se lo atribuyen a Dios también. Y dicen, bueno, Dios, la mano de Dios es la que ha bendecido mi negocio, la mano de Dios es la que me lleva adelante, la mano de Dios es la que me hace prosperar. De igual manera podríamos encontrar familias enteras en la misma situación, adjudicando las diferentes cosas o situaciones que le puedan ocurrir buenas, digamos, en la vida, de que es Dios quien está y que Dios por eso está cerca de ellos. De igual manera, vemos ciudades, por ejemplo, países, pueblos de que quizás tienen el nombre de Dios o tienen el nombre de algún santo de Dios o tienen el nombre de alguien que le sirvió a Dios en algún tiempo y eso les hace creer de que por tener ese nombre o hacerle fiestas al nombre de X santo, perdón, Dios está con ellos o la bendición o la manifestación de Dios está con ellos. O naciones, por ejemplo, poderosas, económica, militarmente, del primer mundo, pueden decir, oh, es que Dios está con nosotros y por eso es que la nación es así de fuerte, por eso es que nosotros tenemos esta gran fortaleza. Nada más lejos de lo que hemos mencionado, amados amigos y hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque no son en sí las circunstancias externas las que van a ver o a medir si Dios es nuestro amigo o es nuestro enemigo. Yo traigo acá dos puntos, amada audiencia, y es el primero. Dice, ¿qué significa ser amigo de Dios? No vamos a dar ninguna definición, sino que vamos a ir tomando algunos ejemplos de la palabra de Dios y también la palabra de Dios en sí, para ir mostrando qué significa ser amigo de Dios, acercarse a Dios. Acordémonos de que ser amigo de alguien es intimar con él, es estar cerca de él, es mantenernos en una comunicación muy, muy cercana. Y eso es ser amigo de una persona. De igual manera sería la amistad con Dios. Quisiera que vaya conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y prácticamente dice lo mismo de Job capítulo 28, versículo 28. Dice este proverbio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Modernamente, inclusive iglesias, pastores, yo he escuchado cuando dicen, no, hoy no hay que hablarles de cosas que le den miedo al pueblo, no hay que hablarle cosas a las personas que los pongan temerosos de Dios. Se ha hablado mucho de un Dios que condena, de un Dios rígido, de un Dios que no tiene misericordia, de un Dios enojado, de un Dios aquí, y ya no hablemos nada de eso. Hoy hablemos del Dios de amor, del Dios que bendice, del Dios que prospera, del Dios que todo quiere hacer bueno para ti.
y que Él no quiere nada malo contra ti. Yo he escuchado, hermanos, esto. O el Dios que está a favor de la justicia social, o el Dios que quiere el beneficio de toda la gente. Hablemos de esas cosas, dicen estas personas, estas iglesias, estos pastores. Pero la Biblia dice, como lo hemos leído, tanto en el versículo que hemos tomado de base, como este versículo de Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no tanto un temor, sí reverencial, pero también un temor en verdad. Hay que temerle a Dios. Y ya vamos a ver por qué más adelante. Porque hay que tenerle ese miedo, ese temor a Dios. Porque Dios es un ser poderosísimo, es un ser soberano, es un ser que nuestra mente no lo puede concebir. Pero sigamos adelante con el primer punto. ¿Qué significa ser amigo de Dios? Temerle a Dios es una de las cosas que nos acerca al Señor. Temerle de una forma reverencial, pero también temerle por el poder que Él tiene. Temerle por la soberanía que Él posee. Temerle porque Él es el Dios justo y el juez de toda la tierra y de todo el universo. Por esa razón, ese es el principio de la sabiduría, el principio de ser sabio, el principio de acercarnos en amistad a Dios es temerle. Tenerle ese temor reverencial, pero también temer y saber cuál es la posición de Dios y cuál es nuestra posición como seres humanos. Quisiera que vaya conmigo, por favor, a un ejemplo que vamos a tomar de la palabra de Dios, de alguien que se le llama amigo de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Santiago, capítulo 2, versículo 23. Santiago, capítulo 2, versículo 23. Y dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Miren qué tremendo. Dice que Abraham le creyó a Dios y por haberle creído a Dios, eso le fue contado por justicia y por lo tanto fue llamado amigo de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, mucha gente puede decir, no, si yo creo en Dios. Y como mencionaba al principio, mire, hasta bien me va. Hasta tengo buen trabajo, tengo buena salud, a mi familia no le pasa nada. Mire, allá anda el COVID-19 y a nosotros no nos ha tocado. Dios está con nosotros. No es así. Dice que Abraham le creyó a Dios, pero cuando le creemos a Dios, no solamente es de un creer, de un decir, sí, yo creo, como el ejemplo que podemos mencionar en este momento de usted le pregunta a un drogadicto que se está drogando en ese momento y usted le dice, ¿usted cree en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios, pero se está drogando. Entonces, creerle a Dios no solamente es de decirlo de boca o de saber que hay un Dios y por eso creemos que en Dios, sino que cuando alguien le cree a Dios, aquel creer se demuestra con las acciones. Aquel creer a Dios irá acompañado de acciones que irán a darle gloria y honra al Señor. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No solamente por haberle creído en el corazón, sino que Abraham, dice la Biblia, que no solamente le creyó, sino que fue temeroso de Dios. Me recuerdo en el libro de Génesis, usted lo puede buscar después, en el libro de Génesis donde está la historia de Abraham. Cuando Dios lo llama, él inmediatamente le cree, se le cuenta por justicia, Dios lo declara justo por haberle creído, pero
hay un momento en el cual Abraham le habla con mucho respeto y temor al Señor. Y es el momento en el cual Dios viene, dice la Biblia, y le dice a Abraham de que él va a hacer llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, porque el pecado había llegado hasta lo último, hasta el Señor. Ya el Señor no soportaba el pecado de esa ciudad. Pero si usted lee detenidamente esa parte, usted se va a dar cuenta que cuando Abraham comienza a hablar con Dios, le dice que si hubieran X número de justos, tú perdonarías la ciudad. No le está exigiendo, le está preguntando, pero de una forma muy cautelosa, muy reverencial, con mucho temor, porque él sabía quién era Abraham, pero él sabía quién era Dios también en su posición de Dios. Y Dios le dice, sí, si encuentro 50 justos, por amor a esos 50 justos yo no voy a destruir la ciudad. Pero cuando le vuelve a preguntar a Abraham, le dice, no se moleste, no se enoje mi Señor. Mire qué temor de Abraham. No se moleste, no se enoje mi Señor. Si le digo si hubieran, y comienza él a bajar el número de personas que pudieran haber justas ahí. Pero a lo que yo quiero llegar es que Abraham le habla con temor. Abraham le habla con reverencia. Abraham, aunque había sido llamado amigo de Dios, pero él sabía hasta dónde llegaba su posición y el respeto que le tenía a ese Dios todopoderoso. De igual manera, también Abraham hizo algo que edificó su fe, como dice el libro de Santiago, que formó más la fe de Abraham. No solamente el haber creído, sino que él hizo algo que es agradable tremendamente a nuestro Dios. Y es que fue obediente al Señor. Se me viene a la mente el libro de primero de Samuel, donde una parte muy conocida, donde el rey Saúl, Dios le ordena hacer algo y él desobedece, hace lo contrario, desobedece en dos cosas. No destruye al rey de aquel pueblo como el Señor se lo había ordenado, y no destruye las cosas que tenía ese rey que el Señor le había ordenado que las destruyera. Y la otra cosa que hizo es que sacrificó a Dios, hizo holocaustos a Dios. El profeta Samuel se aparece y lo primero que le dice es: locamente has hecho, has actuado insensatamente. Y le recalca y le dice: ¿acaso Dios se agrada más de los sacrificios y los holocaustos a que se le obedezca? Claramente Samuel, el profeta Samuel, sabía que lo que más le agrada al Señor para ser amigo de Él, para acercarnos a Él, es ser obediente. Abraham, volviendo a la historia de Abraham, fue obediente. Cuando le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, salió de Ur de los Caldeos y fue a la tierra que ni él ni sabía cómo era, ni cómo le iba a ir. Pero sin embargo, él no puso ninguna objeción, sino que obedientemente fue. Cuando el Señor le dijo: mira, ahora te bendeciré, y le dice: tráeme este animalito, este otro animalito, hasta que llega a una ave y los partes por mitad, Abraham hizo tal y como Dios le había ordenado. Amigos, hermanos, para ser amigo de Dios, tenemos que temerle a Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios.
Tenemos, hermanos, que creerle a Dios, pero que nuestro creer vaya en consecuencia con nuestras acciones. No puede ser un creer de boca, un creer de religión, de decir, no, yo tengo mi religión. Sí, puedes tener tu religión, la que sea, como se llame, pero ¿estás siendo consecuente con Dios? ¿Estás siendo obediente con Dios? ¿Le estás temiendo a Dios como se le debe de temer para llamarte que Él es tu amigo, que Él te bendice, que Él es el que te está prosperando, que Él es el que te está llevando adelante, que Él está aprobando todo lo que haces en tu vida? Es una buena pregunta. Es un buen momento para meditar. Quisiera entrar al segundo punto, porque voy a ser breve, no me voy a extender mucho. Y el segundo punto es sobre quiénes son los enemigos de Dios. Ya hablamos quiénes pueden ser los amigos de Dios y cómo deben ser los amigos de Dios para ser considerados por Dios amigos de acuerdo a su palabra. Ahora veamos en la palabra del Señor quiénes son los enemigos de Dios. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 11, versículo 5. Y en la segunda parte dice, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Oiga eso. Está hablando de Dios. Dice que al malo y al que hace violencia, Dios los aborrece. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Salmo 11, versículo 5, dice que al malo y al que hace violencia, Dios los aborrece. Yo he oído muchas veces a muchos pastores decir, no, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aquí no dice eso. Esa es una mentira. Dios aborrece al malo y al que hace violencia. Lo dice la Biblia. Así que eso que decimos para querer quedar bien, esa es una mentira. Eso no debemos de decirlo. Debemos de hablar tal y como Dios habla en su palabra. Vaya conmigo, por favor, a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Y vamos a ver una lista de lo que Dios aborrece, de lo que Dios no tolera. Proverbios capítulo 6, del versículo 16 en adelante. Gloria a Dios. Bendito el Señor para siempre. Gracias, amor. Amén. Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová. Aleluya, Señor. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Poderoso. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Con su permiso. Gloria al Señor. 6 cosas aborrece el Señor. Y dice que aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. El orgullo. El sentirse más que los demás. El creerse más que los demás. El ver por el hombro a las demás personas.
Dios abomina y aborrece al orgulloso, al altivo, al que se cree más que nadie. Dios aborrece eso. Dios aborrece la lengua mentirosa y la abomina su alma. Mire qué tremendo que aún entre los mismos cristianos se oye decir que las mentiras piadosas, no, que es una mentirita no le hace mal a nadie. Aquí dice claramente que Dios abomina y aborrece la mentira. Nadie puede ser amigo de Dios si es altivo y es con lengua mentirosa. Dice que las manos derramadoras de sangre inocente. También Dios aborrece a este tipo de personas que derraman sangre inocente. Hoy hay tantas personas que matan a otros tan fácilmente. Dios abomina y aborrece a este tipo de personas. Dice el versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Mire, aquella persona que está pensando hacer el mal, que está pensando en dañar a otro, que está pensando en quitarle el trabajo a otro, que está pensando en cómo votar a otro, que está pensando en cómo dañar a su vecino, que está pensando en cómo dañar a su hermano o a su hermana, que está pensando en cómo hacer iniquidades, maldades. Y cualquier tipo de pensamiento malo, sea sexual o no, pero que sea malo, Dios aborrece y abomina ese corazón. Dice que Dios abomina y aborrece los pies presurosos para correr al mal. La palabra de Dios dice que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Cuando le dicen, mira, ven, vamos a una fiesta, tomémonos una cerveza, hagamos esto aquí, allá van corriendo. Dios aborrece ese tipo de personas. Pero cuando le dicen, mira, vamos a la iglesia para que escuche la palabra de Dios. Mira, vamos a traer un estudio aquí a tu casa. Vamos a hablar del Señor. Dice, no, otro día, después, algún día los escucharé. Dios aborrece a aquel presuroso hacia el mal. El versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras. Dios aborrece a aquel que se presta para arruinar a otro, haciéndose de testigo, y aquello que está asegurando que ha visto es mentira. Dios aborrece eso, hermano, hermana. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Aquel que se inventa una mentira para crear una discordia, para crear enemistad entre hermanos en Cristo, entre hermanos de carne, de sangre, entre personas, entre vecinos, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre hermanos de la iglesia. Dios aborrece a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, que le gusta crear discordia entre los hermanos. Y ahí ya no es nuestro amigo Dios. Ahí se convierte en nuestro enemigo. Dios no escucha a los pecadores. Juan capítulo 9, versículo 31. Si quiere, búsquelo. Dice que Dios no escucha a los pecadores. Cualquiera podrá decir, no, Dios me oye, y haciendo maldades, pecando delante de Dios. La Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. Dice el Proverbio 15:29, Dios está lejos de ellos.
Dios está lejos de aquellos que no le buscan, de aquellos que no le aman, de aquellos que están en pecado, de aquellos que andan en su maldad, de aquellos que ignoran a Dios. Dios está lejos de ellos. Y algo bien tremendo es que en Jeremías capítulo 14, versículo 12, vaya conmigo por favor. Jeremías capítulo 14, versículo 12, dice así. Dice, aunque ayunen, aunque ofrezcan sacrificios, dice que el Señor está hablando de aquellos que están en maldad, de aquellos que están practicando lo malo, de aquellos que están en su pecado, de aquellos que ignoran a Dios voluntariamente, de aquellos que no quieren nada con Dios. Dice que cuando estas personas ayunan, cuando estas personas ofrecen sacrificios a Dios de cualquier tipo, dice que Dios responde con espada, con hambre y con pestilencia. Parece muy familiar lo que está sucediendo. Por eso es que muchos dicen, pero si nosotros nos hemos unido en oración, si nosotros hemos rezado, si nosotros hemos orado, si nosotros estamos haciendo sacrificios, promesas a Dios, pero sigues en tu maldad, pero sigues en tu pecado, pero sigues en tu mal proceder, Dios no responde a ese ayuno. Dios no responde a esos sacrificios. Dios los rechaza. Y Dios te responde con, lo dice la Biblia ahí en Jeremías 14:12, con espada, hambre y pestilencia. ¿Por qué digo todo esto, hermanos, amigos? Yo sé que Dios es bueno, como la alabanza que está saliendo ahorita. Pero también la Biblia dice que Dios aborrece el pecado y al que hace el pecado. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28. No temas al que mata el cuerpo, sino teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Hermano, amigo, amiga, es Dios. No es el diablo, no son los demonios. El diablo no tiene poder sobre el infierno. Los demonios no tienen poder sobre el infierno. Dios tiene poder sobre el infierno. Aún al mismo diablo, dice Apocalipsis, que va a ser lanzado para que él ahí padezca durante toda la eternidad por haberse rebelado en contra de Dios. ¿Es Dios tu amigo o es Dios tu enemigo? Dice que hay que temerle a Dios. Hay que temerle, hay que tener un temor real a Dios, porque Él puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Hay unos ejemplos. Mencioné el de Sodoma. La Biblia habla del diluvio. Dice que cuando Dios vio que la maldad llegaba hasta lo sumo ya, el Señor no soportaba la maldad. ¿Qué hizo Dios? Destruyó a millones de personas que estaban sobre la tierra en ese tiempo. Porque la tierra había sido poblada. Y solo 8 se salvaron en el arca. ¿Acaso eso no es para temerle a Dios? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios pagará al impío con la muerte, con la destrucción, que se están engordando para el día de la matanza? Vuelvo a repetir, hermano, amigo, amiga. ¿Es Dios tu amigo o tu enemigo? Todos queremos que Dios sea nuestro amigo.
Pero solo hay una manera de que Dios sea nuestro amigo. Y la única manera de que Dios sea nuestro amigo es entregándonos en cuerpo, alma y espíritu a Jesucristo. Y reconociéndolo y confesándolo como nuestro Salvador personal. Y diciéndole, Señor, pero Señor de nuestra vida, que desde ese momento Él tiene control de nuestra vida, no nosotros. Alejándonos del pecado, alejándonos de la maldad. Yo te invito, hermano, hermana, amigo, amiga, a que pensemos, ¿estaremos viviendo solo una religiosidad? Porque si estamos en Cristo Jesús y continuamos en nuestros pecados, ¿quién sabe si Cristo nos ha amanecido? Cuando Cristo llega al corazón, cuando hay una confesión sincera, cuando es el Señor el que toca y limpia tu cuerpo con su sangre preciosa, cuando su sangre es rociada sobre ti, cuando tú le confiesas como tu Salvador personal, cuando tú crees en Él, como Abraham, le creyó, pero le obedeció. De igual manera, hermano, hermana, amigo, amiga, debemos de creer en el Señor, debemos de confesar a Cristo, pero también tenemos que ser obedientes, porque a Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada que le miremos con temor, con respeto. Saber cuál es nuestra posición como iglesia y Él como Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice, arrepentíos o todos perecerán igual. Esto lo dijo el Señor Jesucristo cuando habían muerto unos de una torre y le preguntaron que si ellos habían muerto porque había más pecado, maldad en ellos, y el Señor fue bien claro. No es que había más maldad en ellos. Fue un accidente, quiso decir el Señor. Pero si no os arrepentís, pereceréis de igual manera. ¿Por qué pereceréis? No que les iba a caer la torre a toda la humanidad, sino que ellos, los que habían muerto ahí, no habían confesado a Cristo. Murieron sin Cristo. Y el que muere sin Cristo, muere enemigo de Dios. Y el que es enemigo de Dios, Dios lo destruirá. Dice uno de los salmos, hablándole el Padre al Hijo, ven, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y los enemigos son aquellos que no tienen a Cristo. Son aquellos que tienen una religión. Son aquellos que han rechazado a Dios. Son aquellos que viven en su pecado, que viven en su maldad. Pero si tú quieres ser amigo de Dios, tienes que recibir a Jesucristo. Tienes que entregarte a Cristo Jesús. Tienes que confesarlo y tienes que ser obediente a Él y seguirle con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor resumió en 2 mandamientos, todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar a Dios, tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, para que el amor de Dios que fue manifestado en Cristo Jesús venga y sea manifestado en nuestro corazón. Y entonces no solamente seremos amigos de Dios, sino que vendremos a ser hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, que el Hijo de Dios aborrece la maldad. Lo dice claramente, Hebreos 1:9, si no estoy mal, vaya conmigo por favor, ya estoy por terminar. Hebreos 1:9 dice de la siguiente manera,
Gloria al Señor. Aquí lo voy a leer. Ya casi terminamos. Dice, mire cómo dice, vamos a leer desde el versículo 8. Dice, mas del Hijo dice, y no solamente está hablando de Cristo, sino de todo aquel que viene a ser hijo de Dios. En esta parte de Cristo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y esta es la parte que nosotros también como hijos de Dios debemos de tomar. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gloria al Señor. Quisiera invitarles a que cerremos nuestros ojos y podamos en oración acercarnos al Señor y poder meditar en estas palabras que Dios nos ha hablado en esta hora. Señor y Padre amado que estás en los cielos. Mira, Señor, hemos visto, Señor, a través de tu palabra, que para ser amigo tuyo, Señor, tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Salvador personal y vivir una vida que te agrade, Señor. Pues tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Señor, y que todo aquel que hace maldad, tú le aborreces, Señor. Pero cuando esa persona que hace maldad se arrepiente y viene a Cristo, y Cristo le limpia, le purifica y comienza a vivir para Cristo, tú no solamente le haces amigo tuyo, sino hijo tuyo. Quisiera orar por aquellos hermanos que quizás andan mal delante del Señor y que le han fallado al Señor. Hermanos, si somos hijos de Dios, como dice la palabra, debemos andar como el anduvo. Señor, mira a mis hermanos en este momento. Te están pidiendo perdón, Señor, porque quizás te han fallado, quizás han pecado, quizás, Señor amado, han cometido pecado delante de ti, te han ofendido, Señor. Perdónalos, límpialos. Tu palabra dice de que si cometemos pecado, pero si lo confesamos delante de ti y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Y que Cristo está a la diestra tuya y Él es un fiel abogado que aboga por nosotros. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Señor, perdona los pecados de tu pueblo en este momento. Te lo suplicamos, Señor. También quiero invitar a aquellos que no conocen al Señor, que creían que Dios estaba con ellos, que creían que porque les iba bien, Dios estaba con ellos. No, ya se dieron cuenta que el que hace maldad, que el que está en su pecado, que el que no es obediente al Señor, el que no tiene a Cristo en su corazón, no es amigo de Dios, sino que se ha convertido en enemigo del Señor. Pero en este momento tú quieres convertirte en amigo de Dios y en hijo de Dios. Lo único que tienes que hacer es levanta tu mano, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor y Padre amado que estás en los cielos. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy enemigo tuyo, Señor. Pero ahora, Señor, a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través del sacrificio de Cristo puedo reconciliarme contigo, Señor. Señor amado, repita conmigo: Señor, perdóname, límpiame. Yo reconozco a Jesucristo
como mi Salvador personal. Desde hoy en adelante, yo me rindo a Él. Él es mi Señor y dueño de mi vida. Oh Señor, diga conmigo, límpiame con tu sangre, purifícame, santifícame, Señor. Espíritu Santo de Dios, diga conmigo, ven a mi corazón, séllame en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, les invito a que el miércoles que viene, una vez más, podamos estar unidos en esta meditación y continuamos orando con los hermanos aquí local y los que se unen a través de Messenger, y también los domingos pues ya estamos en la iglesia, ya la reabrimos y esperamos y creemos en el Señor que Él está guardándonos y protegiéndonos y la obra sigue adelante. Dios me los bendiga. Bendiciones a todos ustedes en esta hora.